están? Vamos a realizar un pequeño resumen sobre literatura medieval, donde se van a tocar los aspectos más importantes y una parte para mejorar su comprensión. La literatura medieval tiene 4 tópicos que son la autoría, sus tendencias y sus características. En relación a su autoría, la mayoría de la literatura medieval es anónima. Tiene 2 tendencias, la culta y la popular. La culta es escrita en latín y es utilizada más o menos por los altos mandos del clero y por reyes que sabían leer, y por la popular, que era de tradición oral, que era más o menos como trovas, y en la mayoría son románticas. Sus tópicos son la fugacidad de la vida, que es el Carpe Diem, dónde están las grandes hazañas, que es el Ubitzun, la muerte igualadora, a todos nos llega por igual, la vida es vanidad, y la rueda de la fortuna, a veces vences, a veces pierdes. Las características de la literatura medieval van en función moralizante, quiere decir que hace en relación a la parte teocéntrica que se vivía en ese momento. Su función era didáctica o moralizante, siempre querían dejar una enseñanza. Era escrita en verso y estaba marcada por un mundo teocéntrico, o sea, puramente religioso, que eso lo trabajamos en las diapositivas anteriores. Porque es importante saber y comprender cómo veía el hombre el mundo en la época medieval, porque nos permite comprender qué era lo que escribían y por qué lo escribían. Por lo menos ellos sentían un sentimiento religioso muy profundo, pues porque era lo único que tenían. Ellos no tenían acceso a nada más fuera de la parte religiosa. No tenían el concepto de historia, no veían que hubieran épocas que pasaran años. Quizás por eso duró mil años esta época. Tienen idea de transitoriedad, quiere decir que si sufren acá o van a estar en otra vida mucho mejor. No tienen percepción del tiempo, en esa época no habían relojes, se guiaban solamente por el sol, entonces no tenían como una medición exacta del tiempo, entonces como que no se daban cuenta que el tiempo pasaba ¿no? o sí pasaba. A eso hace relación también el concepto de historia. Tenían una mentalidad mágica, todo era demoníaco, todo lo que no pudieran explicar, si era negativo lo que les pasaba, culpa del demonio. Si entraban en bancarrota, culpa del demonio. Si se enfermaban, culpa del demonio. Si les llegaba la peste negra, los estaba castigando Dios. O sea, toda la explicación de lo que sucedía en esa época era por culpa del demonio. ¿Por qué? Porque no tenían otra posibilidad de dar una explicación. Ya teniendo claro estos aspectos, hago la introducción al libro El Lazarillo de Tormes. Recuerdan que yo les comenté y se hizo una encuesta por Gmail, por las encuestas de Gmail, que cómo íbamos a trabajar este libro. Ustedes dijeron que lo íbamos a hacer por mapas mentales. El objetivo es que por cada capítulo leído vamos profundizando en la sociedad medieval, en sus características, y vamos haciendo un análisis para dar entrada al Renacimiento, una época muy importante. El Lazarillo de Tormes pertenece a la novela picaresca y fue escrita en 1554. Es de estilo epistolar, quiere decir que está escrita como si fuera por cartas. Es autobiográfica, escrita en primera persona y narra la vida de un joven llamado Lázaro, la cual es muy triste, pero nos hace un reflejo completo de cómo se vivía y de qué era vivir en la Edad Media. Es muy interesante porque hace una crítica a la sociedad española del siglo XV y XVI, porque esa es la que nos va a dar entrada al Renacimiento, chicos. Por eso es importante leerla. A continuación, vamos a ver los rasgos sociales que podemos encontrar en el prólogo y que podemos hallar en el primer tratado de Lazarillo Tormes. ¿Recuerdan en
en la anterior grabación a esta, por decirlo así, explicación anterior a esta, yo les decía que en la Edad Media las relaciones eran verticales, el que estaba arriba, arriba y el que estaba abajo, abajo. Eso siempre se ha dado y siempre se va a dar en ese pensamiento que era el medieval. ¿Qué quiere decir? Si usted nacía pobre, moría pobre. Tú no tenías la posibilidad de generar un cambio social, por lo menos en la parte económica. La única manera en que usted de pronto podía escalar era ingresando al clero. Habían grandes diferencias sociales. Había una sociedad, había una parte de la sociedad que no la menciona y aún no la mencionan en las escalas sociales. Si hago un recorderis de lo explicado en el otro video, decían que habían 3 clases sociales, pero en ningún momento se mencionan los esclavos negros. Normalmente ellos ni eran mencionados, eran considerados mercancía o una cosa. Y aquí en el libro hacen mención, entonces espero por favor que lo descubran. Y también hace relación a conceptos como culpa, pecado y la virtud, que pueden ser castigados tanto por la sociedad como por el autocastigo. Sería interesante que ustedes encuentren los 3 ejemplos a esos rasgos sociales que estoy mencionando. Esos están de manera contundente en el prólogo y en el tratado número 1. Sobre esto es que van a hacer la actividad, chicos. El objetivo es que ustedes elaboren el mapa mental, relacionen con el tema, las acciones, los lugares y los personajes los 3 rasgos sociales anteriormente mencionados. Esa es como la actividad central. Pero fuera de eso hay 2 que me van a permitir que ustedes me van a permitir saber o identificar o evidenciar que ustedes me comprendieron el texto. Primero, me van a hacer del prólogo un cuestionario de selección múltiple de mínimo 8 preguntas. Por favor, me lo mandan con la respuesta. Ojo de bajarlas por internet, chicos, porque yo reviso. Y más que me lo van a mandar, yo alcanzo a mirar. Además, uno sabe. Y el tercero es escribir una reflexión personal de 10 renglones que dé respuesta a la siguiente pregunta. Los rasgos sociales evidenciados en el Tratado 1 de Lazarillo de Torres aún son vigentes en la sociedad colombiana. Nosotros siempre creemos que esos libros viejos que fueron escritos hace años no tienen nada de actual. Y cuando nosotros hablamos de literatura clásica es porque es escrita hace mucho tiempo, pero continuamos con los mismos problemas y las mismas dificultades. Entonces, chicos, la tarea de ustedes es encontrar la relación sobre esos rasgos y la actualidad. El mapa mental y el cuestionario 8 preguntas. Cualquier duda, inquietud que necesiten, con mucho gusto me pueden contactar por el correo o por el WhatsApp. ¿Listo? Lo hacen de forma interna. Que tengan un feliz día y espero que este videito corto les sirva bastante pues para aclarar dudas. Feliz día.